En el año 600 a.C., en Babilonia, un rey tirano gobernaba de manera implacable hasta que un día se encontró cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. Este evento ocurrió en el libro de Daniel. La historia tiene lugar en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, un tirano orgulloso y cruel que disfrutaba torturando a sus víctimas. Él dominaba el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, volcó su atención hacia Egipto, su principal enemigo en ese momento, y también hacia Judá, que estaba en su camino. Necesitaba deshacerse de Judá si quería cumplir su ambición de gobernar un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para entrenar a varios jóvenes judíos para que los sirvieran como hombres sabios y conocedores. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre aquellos que fueron llevados como prisioneros. Fueron conocidos como Belsasar, Sadraque, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor ordenó la creación de una estatua colosal de oro. Esta estatua, encargada por Nabucodonosor, debía ser magnífica. Tenía 90 pies de altura. Es posible que el rey lo haya planeado de esta manera para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de su corte en una gran ceremonia. Todos los gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua y postrarse para adorarla. Aquellos que desobedecieran esta orden corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y quemados hasta quedar reducidos a cenizas. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 hombres en la sala se negaron a postrarse, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Estos 3 hombres eran hebreos y se llamaban Sadraque, Mesac y Abednego. Su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Algunos funcionarios de la corte vieron esta oportunidad para deshacerse de ellos y no la desperdiciaron. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció. A pesar de su enojo, les dio a los acusados la oportunidad de defenderse. Esto puede indicar su consideración por ellos, pero no se equivoquen. El rey solo aceptaría una respuesta total y completa. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de los elogios anteriores de Nabucodonosor al dios hebreo, añadió: ¿qué Dios puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey fue respondida eventualmente. Daniel, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice que Nabucodonosor, al escuchar esto, se enfureció y llamó a Sadraque, Mesac y Abednego. Fueron llevados ante el rey, quien les preguntó: ¿es cierto que no adoran a mi Dios ni a la estatua de oro que ordené hacer? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y confiaron en Dios. Su respuesta fue impresionante. «Oh, rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede salvarnos. Nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Daniel 3:16-18. En otras palabras, estaban diciendo que preferían morir en lugar de desobedecer a Dios. Aunque fueran quemados, seguirían sirviendo al Dios vivo en lugar de adorar el ídolo muerto del rey. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios y no albergaron dudas de que habían estado preparándose para esta posibilidad durante mucho tiempo. Entonces, Nabucodonosor se llenó de furia y su rostro cambió al ver a Sadraque, Mesac y Abednego. Dio la orden de calentar la horno 7 veces más de lo habitual.
y ordenó a ciertos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadraque, Mesac y Abednego para lanzarlos al horno de fuego ardiente. Estos 3 hombres fueron amarrados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras prendas, y fueron arrojados al centro del horno de fuego ardiente. El mandato del rey era urgente y la horno estaba extremadamente caliente. La llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadraque, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres cayeron al medio del horno de fuego ardiente, todavía atados. El rey Nabucodonosor miró y se sorprendió. Exclamó a sus consejeros: ¿no lanzamos a 3 hombres atados al medio del fuego? Sus consejeros respondieron: seguro, oh rey. Entonces él dijo: pero veo 4 hombres sin ataduras caminando en medio del fuego, y no están heridos. La apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo quedó impresionado de que salieran ilesos, sino también de que hubiera 4 de ellos. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, implicando que era el Cristo. Nabucodonosor nos informa que la 4ª persona era un hijo de Dios. Durante la parte más difícil de su prueba, Jesús estuvo allí con ellos físicamente en medio de su adversidad en la horno de fuego. Sadraque, Mesac y Abednego pueden o no haber tenido conocimiento de que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hubo momentos en los que fueron conscientes de la presencia de Jesús en sus dificultades. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban desatados mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían unidos se quemaron en el fuego. Dios tiene la capacidad de asombrar a aquellos cuyos corazones están endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. El Creador del alma puede acercar su espada incluso al mayor de los tiranos. La horno era lo suficientemente grande como para que tuvieran espacio para caminar. Estaban ilesos, por lo que podían caminar sin preocupación. Sus mentes estaban en paz, por lo que caminaron como si estuvieran en un paraíso o jardín de placer. La respuesta a esto es sí. No estaban esforzándose por salir, encontrándose ilesos. En lugar de eso, caminaron sin preocupaciones en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió del fuego también los libraría de Nabucodonosor. Nabucodonosor cometió el error de pensar que era el ser más poderoso del mundo, pero aquí conoció al ser más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto en él? Aún así, mantenía la confianza para exigir que otros lo adoraran como si no hubiera visto nada. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y les dijo a Sadraque, Mesac y Abednego: «Siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan aquí». Entonces, Sadraque, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron alrededor de ellos y vieron que el fuego no había tenido ningún efecto en sus cuerpos. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban dañadas, carbonizados o dañados, y ni siquiera el olor a humo estaba en ellos cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado fueron divinamente rescatados. Los convocó. Ningún solo cabello en sus cabezas se quemó en el proceso. Es asombroso que alguien haya sobrevivido, incluso por un segundo, dentro del horno. Mientras tantos otros murieron al entrar. Dios puede liberarnos de una prueba o puede sostenernos y fortalecernos milagrosamente en un juicio. Estamos impresionados por la fe de estos hombres en el Dios verdadero. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe revelada por su confianza en el único que tenía el poder de liberarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo
resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de liberarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de liberarnos, pero también sabemos que no siempre actúa de esa manera. De acuerdo con Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Juan, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. También sabemos que Dios no siempre nos garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero Él promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución debemos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes hombres. Pero si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel 3:18. La historia de Sadraque, Mesac y Abednego es una historia de fe, valentía y perseverancia. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no haya consumido a Sadraque, Mesac y Abednego sorprendió a Nabucodonosor. La cuestión es que cuando caminamos por la fe podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Él nos mantendrá en movimiento, eventualmente nos liberará y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin. La vida después de la muerte es nuestra garantía para todos los que lo aman y obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han fascinados por la increíble historia de Sadraque, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadraque, Mesac y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestros tiempos, la desobediencia civil, que implica una oposición personal deliberada a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo de nuevo. Abandonó al Dios que había adorado en favor del Dios del pueblo que había perseguido anteriormente. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben buscar al Señor para que les muestre regularmente destellos de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más fácil dirigir nuestro celo para servir al único Dios que realmente existe. En Daniel, capítulo 3, versículos del 28 al 30, Nabucodonosor respondió: Bendito sea el Dios de Sadraque, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadraque, Mesac y Abednego será despedazada, y sus casas serán convertidas en montones de escombros, porque no hay otro Dios capaz de salvar de esta manera. Entonces, el rey hizo prosperar a Sadraque, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Aunque Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento, no se le hace referencia por ese nombre ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento. No obstante, su presencia está allí.
La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento está enfatizada en toda la Santa Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él. En Juan, capítulo 5, versículo 46, después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él. Dijo, si creen a Moisés, también creerían en mí, porque Él escribió acerca de mí. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos apuntaba a Él. Otro momento en que Jesús mostró su presencia en el Antiguo Testamento fue en el día de su resurrección. Según algunos informes, más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él durante su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías, capítulo 7, versículo 14, su ministerio terrenal e incluso la forma en que moriría. Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó Isaías 61, concluyendo con el comentario, este pasaje se ha cumplido hoy en ustedes. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. La vida de José es otro ejemplo que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala hacia la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadraque, Mesac y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso cuando eso significa enfrentar la persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia también es un tipo de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La historia de Sadraque, Mesac y Abednego es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que siempre debemos ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. En aquel tiempo, la valentía de Sadraque, Mesac y Abednego se convirtió en un ejemplo vivo para toda la tierra. Su resistencia ante el rey Nabucodonosor se volvió un testimonio de fe inquebrantable, una luz brillante en medio de la oscuridad. La noticia de su audaz desafío se extendió por todo el reino, suscitando admiración y asombro en cada corazón que oía hablar de ellos. Mientras tanto, en la provincia de Babilonia, Sadraque, Mesac y Abednego prosperaban no solo en riquezas materiales, sino también en sabiduría y conocimiento. La mano de Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos en cada paso del camino. Su fidelidad inquebrantable no pasó desapercibida por el pueblo, quienes comenzaron a preguntarse sobre el Dios que ellos adoraban. Un día, un joven llamado Elías, inspirado por el testimonio de estos valientes hombres, decidió buscar al Dios de Sadraque, Mesac y Abednego. Se sumergió en las Escrituras, ansioso por conocer más sobre este Dios que obraba milagros y protegía a sus fieles siervos. Con cada página que leía, su corazón se llenaba de admiración y reverencia por el Dios de Israel. Mientras tanto, en el palacio del rey, Nabucodonosor se encontraba inquieto. A pesar de su decreto y su amenaza de muerte,
estos tres hombres seguían vivos y prosperando. La curiosidad y el asombro lo llevaron a buscar respuestas. En su búsqueda encontró a Elías, quien le habló apasionadamente sobre el Dios de Sadraque, Mesac y Abednego, el Dios de Israel. Intrigado por las palabras de Elías, Nabucodonosor decidió conocer a este Dios por sí mismo. Pasó noches en vela estudiando las Escrituras y orando en busca de revelación. Una noche, mientras estaba en oración, una presencia divina llenó la habitación y una voz suave pero poderosa resonó en su corazón, diciendo: «Yo soy el Dios de Sadraque, Mesac y Abednego, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios». Nabucodonosor cayó de rodillas, asombrado y tembloroso, ante la majestuosidad de este Dios. Su corazón se llenó de arrepentimiento y humildad. Desde ese día, el rey Nabucodonosor abandonó sus ídolos y adoró al Dios de Israel. Se convirtió en un instrumento de la providencia divina, restaurando el respeto por la fe en todo su reino. La historia de Sadraque, Mesac y Abednego se convirtió en un legado eterno, una historia de fe que desafía las adversidades y transforma los corazones más duros. A lo largo de los siglos, su valentía inspiró a generaciones, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar intensamente y cambiar el curso de la historia. Y así, la historia de estos tres jóvenes valientes se convirtió en un testimonio perdurable del poder de la fe y la fidelidad, un recordatorio para todos los tiempos de que el Dios al que sirven es capaz de hacer maravillas incluso en las situaciones más imposibles. En los corazones de aquellos que escucharon su historia perduró el eco de su valentía, resonando como un llamado a confiar en Dios sin reservas y a enfrentar cualquier desafío con fe inquebrantable. Imagina ser un rey 603 años antes de Cristo y encontrarte cara a cara con Jesús. ¿Qué harías? Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel durante el reinado de Nabucodonosor, un tirano orgulloso y cruel que descubrió algo más allá de su imaginación. Nabucodonosor dominaba el mundo antiguo como un dictador absoluto y después de someter a Siria, volvió su mirada hacia Egipto, su principal adversario en ese momento. Sin embargo, Judá estaba en su camino y sabía que tenía que eliminarla para lograr su ambición de gobernar un vasto imperio. Fue así como decidió que jóvenes judíos fueran entrenados para servirle, hombres de conocimiento y sabiduría. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes se hicieron conocidos como Beltsasar, Shadrach, Meshach y Abednego. Nabucodonosor ordenó la creación de una colosal estatua de oro, una obra magnífica que se alzaba a 90 pies de altura. Probablemente el rey planeaba consolidar su poder reuniendo a todos sus oficiales en una gran ceremonia, donde todos se postrarían ante la estatua en adoración. La desobediencia a esta orden resultaría en ser arrojado a un horno de fuego ardiente y reducido a cenizas. La mayoría obedeció las órdenes de Nabucodonosor, pues estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad. Sin embargo, para sorpresa de muchos, hubo excepciones. Shadrach, Meshach y Abednego, a pesar de estar presentes en esa imponente reunión, no se postraron. Estos tres hombres hebreos permanecieron de pie mientras la presión social los empujaba a inclinarse como todos los demás. Se negaron a ceder. Algunos caldeos vieron a estos jóvenes hebreos destacándose y llenos de envidia, así que informaron el hecho a Nabucodonosor. ¿Cómo era posible que estos cautivos hebreos alcanzaran altos cargos a pesar de que su fe les impedía inclinarse ante ídolos? La historia toma un rumbo intrigante y misterioso a partir de este punto.
¿Qué les sucederá a estos valientes jóvenes que desafiaron la voluntad del poderoso rey y se mantuvieron fieles a sus creencias? ¿Cómo la presencia de Jesús pudo haber impactado este encuentro entre el rey y estos hebreos cautivos? Descubre los secretos ocultos en este cautivador episodio de la Biblia, donde la fe, la valentía y el misticismo se entrelazan. Mientras los oficiales de la corte buscaban una oportunidad para acusar a Shadrach, Meshach y Abednego, ellos no dejaron pasar esa oportunidad. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció. Sorprendentemente, permitió que los acusados respondieran a las acusaciones, lo que podría indicar cierto respeto por ellos. Sin embargo, no había dudas de que el rey solo aceptaría una respuesta: completa sumisión. Tenían dos opciones: adorar el enorme ídolo de oro u ofrecerse al fuego, a pesar de haber elogiado previamente al dios hebreo. Nabucodonosor ahora cuestionaba quién era el Dios que podría liberarlos de su poder. La respuesta del rey vendría más adelante, en Daniel 3, 13, 14. En una furia furiosa, Nabucodonosor ordenó que Sadraque, Mesaque y Abednego fueran llevados ante él. El rey les preguntó si era cierto que no servían a sus dioses ni adoraban la imagen de oro que él había erigido. Frente al rey, estos valientes hombres judíos desafiaron directamente su orden y se entregaron en manos de Dios. Su respuesta fue impresionante. «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si el Dios a quien servimos puede librarnos, Él nos librará de tu horno de fuego ardiente y de tus manos, oh Rey. Pero si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Daniel 3, 16, 18. En otras palabras, dijeron: preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno, incluso si decide quemarnos. Seguiremos sirviendo al Dios vivo en lugar de a tu ídolo inerte sin valor. Prefirieron la muerte a ser infieles a Dios y, sin duda, habían planeado esta posibilidad desde hace mucho tiempo. La ira de Nabucodonosor al ver desafiada su autoridad es difícil de imaginar, pero aparentemente su rostro estaba enrojecido de furia. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal para igualar su furia. Cuando fueron arrojados a las llamas, el calor radiante era tan intenso que los hombres que los llevaban murieron. Sin duda, llevaban ropa inflamable. ¿Qué les sucederá a estos valientes hombres judíos? ¿Lograrán sobrevivir al horno ardiente? Descubre el emocionante y misterioso desenlace de este increíble episodio bíblico, donde la fe y la valentía enfrentan la ira de un rey implacable. Los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la esperanza misma viniera hacia ellos. Daniel 3, 19, 25. En la Biblia amplificada, relata que Nabucodonosor se llenó de furia y su expresión facial cambió cuando se dirigió a Sadraque, Mesaque y Abednego. Ordenó que la fornalha se calentara 7 veces más de lo normal y designó a hombres fuertes de su ejército para atarlos y lanzarlos al fuego ardiente. Estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras ropas, y arrojados a la fornalla en llamas. El rey se sorprendió al ver que de hecho habían sido lanzados 3 hombres atados a la fornalla, pero ahora había 4 hombres caminando libremente en medio del fuego, y ninguno de ellos estaba herido. La apariencia del cuarto hombre era como la de un hijo de los dioses. Nabucodonosor afirmó que ese cuarto hombre era el Hijo de Dios, el propio Cristo preencarnado. Durante la parte más difícil de su sufrimiento, Jesús estaba allí con ellos físicamente, en medio de la fornalla. Quizás Sadraque, Mesaque y Abednego no sabían que el Hijo de Dios estaba con ellos, pero eso no importaba. En momentos de aflicción, a veces somos conscientes de la presencia de Jesús, y otras veces no lo somos. Sin embargo, nunca debemos dudar de que Él está presente, incluso cuando no lo percibimos.
La historia de estos tres valientes hombres nos enseña sobre la fidelidad de Dios y cómo Él está con nosotros en nuestros momentos más desafiantes. Descubre el emocionante desenlace de esta historia inspiradora, donde la fe inquebrantable encuentra la presencia divina en medio de las llamas. Nabucodonosor observó: «Veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego». Notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en la fornalla. Solo las cuerdas que los ataban se habían quemado por el fuego. Dios puede asombrar a aquellos cuyos corazones están endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que creó el alma puede hacer que su espada se acerque incluso al alma del tirano más poderoso. La fornalla era lo suficientemente grande como para que tuvieran espacio para caminar. Estaban indemnes y podían caminar libremente. Sus mentes estaban en paz, como si estuvieran en un paraíso o jardín de placer. La respuesta a la pregunta de si un hombre puede caminar sobre brasas ardientes sin quemarse los pies es sí. No luchaban por salir de la fornalla porque estaban ilesos. En cambio, caminaban libremente. Caminaban despreocupados en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió del fuego también los liberaría de él. Nabucodonosor tenía la impresión equivocada de que era la persona más poderosa del mundo, pero se encontró con alguien que era mucho más poderoso que él. ¿Qué impacto tendría eso sobre él? ¿Todavía tendría la confianza para exigir que otros lo adoraran como a un Dios? Daniel 3:26-27, en la Biblia amplificada, narra que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y dijo: «Siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan aquí». Así que Sadraque, Mesaque y Abednego salieron del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se reunieron alrededor de ellos y vieron que el fuego no había tenido ningún efecto en los cuerpos de estos hombres. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban quemadas ni dañadas, ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor se dio cuenta de que los hombres que había condenado habían sido divinamente salvados. No se les había chamuscado un solo cabello. La increíble intervención divina fue evidente para todos los presentes. Descubre cómo esta experiencia transformó la visión del rey sobre su propia grandeza y atestigua el poder sobrenatural de Dios al proteger a aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en medio de las adversidades más ardientes. Sus cabellos no fueron chamuscados incluso después de ser arrojados a la terrible fornalla de Nabucodonosor. Sobrevivir a ese fuego mortal parecía algo imposible, y es increíble que cualquier persona haya sobrevivido incluso por un segundo dentro de la fornalla. Cuando tantos otros perecieron afuera, Dios puede liberarnos de una prueba o puede sostenernos y fortalecernos milagrosamente durante una prueba. Quedamos impresionados por la fe en el único Dios verdadero de ellos. Su respuesta en medio de la prueba confirmó 3 cosas: la creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, la confianza en el Dios que es quien dice ser y cumplirá lo que promete, y se rebeló por su dependencia del único que tenía el poder de liberarlos del mal. El reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe demuestra que Dios es capaz de liberarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos, pero también sabemos que no siempre actúa de esta manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre comprenderemos por qué estamos atravesando una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil,
al igual que Job, quien a pesar del dolor increíble y el sufrimiento casi insoportable, logró decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. También sabemos que Dios no garantiza que nunca suframos o muramos, pero promete estar siempre con nosotros en tiempos de adversidad y persecución. Debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes, afirmando que incluso si Dios no nos libra de la prueba, continuaremos sirviendo solo al Dios verdadero y no nos inclinaremos ante ídolos creados por los hombres. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El punto es que cuando caminamos por la fe, podemos enfrentar una persecución ardiente, pero podemos tener la confianza de que Él está con nosotros, nos dará fuerzas y eventualmente nos liberará. Nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza porque sabemos que esta vida no es el fin, pues la vida después de la muerte es eterna. Descubre la increíble fortaleza de la fe en medio de las llamas, donde Dios se manifiesta poderosamente para aquellos que confían en Él durante los momentos más desafiantes de la vida. Esta es su garantía para todos los que lo aman y obedecen. Sabiendo que pasaremos la eternidad con Dios, nos permite superar el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Por siglos, niños y adultos se han maravillado con la increíble historia de Sadraque, Mesaque y Abednego, tres jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Sus acciones en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo: la desobediencia civil, que involucra la oposición personal intencional a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Quedó claro que el rey nunca sería el mismo. Abandonó al Dios que adoraba en favor del Dios del pueblo que antes había perseguido. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos adoraran solo al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedir al Señor que les muestre regularmente destellos de su poder y gloria. Cuando esto sucede, se vuelve más fácil canalizar nuestro celo para servir al único y verdadero Dios que realmente existe. Nabucodonosor respondió y dijo: bendito sea el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego, que envió a su ángel y salvó a sus siervos que creyeron, confiaron y dependieron de él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios excepto su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier pueblo, nación o lengua que hable en contra del Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego sea cortado en pedazos y sus casas se conviertan en un montón de basura, porque no hay otro Dios que pueda salvar. De esta manera el rey hizo que Sadraque, Mesaque y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús es. Aunque no se menciona con ese nombre ni aparece de la misma manera en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Jesucristo es enfatizado a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Él validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él, como se muestra en Juan 5:56. Después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él, y aquellos que creen en Moisés también deben creer en Él. La presencia de Jesucristo atraviesa toda la Biblia, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa única y poderosa. Según Jesús, el trabajo de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos siempre apuntó hacia Él. Otra ocasión en la que Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él durante su vida en la tierra. Esto incluye profecías sobre su nacimiento único en Isaías 7:14, su ministerio terrenal e incluso la forma en que moriría.
Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó de Isaías 61, concluyendo con el comentario: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Lucas 4, 18, 21. Las cristofonías, que son esencialmente apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, son otra forma en que Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, existen formas aún más profundas en las que Jesús puede ser hallado en el Antiguo Testamento, categorizadas como tipos. Un tipo es una persona o cosa del Antiguo Testamento que prefigura a una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José es otro ejemplo que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento también son símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, y Abraham profetizó: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido por Dios. Se puede decir que Jesús es el motivo de la Biblia. Él es la palabra viva. La Biblia entera es un faro que nos señala la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza de perdón y la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. A través del estudio de las Escrituras podemos encontrar la poderosa y redentora presencia de Jesucristo en toda la historia humana, revelando el amor y la gracia de Dios para la humanidad. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y quieres aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte a una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios te ofrece un guía inspirador y práctico para transitar un camino hacia una verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, alcanzando el contentamiento, el éxito financiero y una vida abundante. Haz clic en el enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de valiosas enseñanzas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas esta oportunidad de descubrir el verdadero sentido de la prosperidad. El culto a Baal, mencionado en la Biblia, era una práctica religiosa que se introdujo en la vida religiosa judía durante el período de los jueces. Baal era el nombre de un dios adorado en la región de Canaán y Fenicia en la antigüedad. En varios momentos, los israelitas abandonaron la adoración al Dios verdadero, el Señor, y comenzaron a adorar a Baal y a las llamadas Aseras, que eran diosas asociadas a la fertilidad. La adoración a Baal se extendió principalmente durante el reinado de Acab, rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, y permitió la construcción de templos y altares para Baal en Samaria. Esta idolatría provocó la ira del Señor, y Acab es recordado como uno de los reyes más impíos de Israel. La influencia del culto a Baal no se limitó a Israel. También afectó al reino de Judá bajo el reinado de algunos reyes, como Acaz, quien adoptó prácticas paganas, incluyendo la construcción de ídolos para Baal y sacrificios de niños. Todo esto fue una clara desobediencia a los mandamientos del Señor. Baal estaba asociado principalmente con la fertilidad de las cosechas y la procreación. Los adoradores de Baal creían que su culto traería prosperidad y abundancia a la tierra. Sin embargo, estas prácticas a menudo implicaban rituales inmorales, incluyendo prostitución sagrada y sacrificios de niños. La Biblia registra varias ocasiones en las que el pueblo de Israel se apartó del Señor para adorar a Baal y otras divinidades extranjeras.
Profetas como Elías lucharon contra la influencia de la idolatría a Baal y buscaron llevar al pueblo de vuelta a la adoración del Dios verdadero. La adoración a Baal era detestable para el Señor, ya que representaba la rebelión del pueblo contra él y la adopción de prácticas pecaminosas. Dios advirtió repetidamente al pueblo sobre las consecuencias de esta idolatría. Los versículos citados, como Jueces 2:17, Amós 2:7 y Jeremías 7:9, son ejemplos de pasajes que condenan la idolatría a Baal y otras prácticas pecaminosas. Estos versículos muestran cómo el pueblo se apartó del camino de Dios y se involucró en la adoración a falsos dioses. La adoración a Baal es un recordatorio importante en la Biblia sobre la importancia de la lealtad a Dios y la rejección de cualquier forma de idolatría. Es una advertencia contra la búsqueda de prosperidad y fertilidad a través de medios pecaminosos en lugar de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. La adoración a Baal y otros dioses paganos era una amenaza constante para la adoración del Dios verdadero en la antigua Israel. Baal era considerado una poderosa divinidad asociada a diversas áreas de la vida, incluyendo la fertilidad de la tierra y la producción de cosechas, así como la fertilidad humana. Su adoración frecuentemente implicaba rituales, prácticas inmorales incluyendo prostitución sagrada e incluso sacrificios humanos como el sacrificio de niños fueron parte de la idolatría a Baal, que se difundió durante el reinado de Acab, un rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, quien promovió la adoración a Baal en Israel. La construcción de templos y altares para Baal, junto con la introducción de prácticas paganas, provocaron la ira del Señor. Eliseo, uno de los profetas de Dios, se enfrentó a la influencia de Baal y demostró que Dios, y no Baal, controlaba la lluvia durante un periodo de sequía. Esto evidenció la supremacía de Yahú sobre Baal. La historia de Elías y su rivalidad con los profetas de Baal, como se relata en 1 Reyes 18, es un ejemplo destacado de cómo Dios mostró su superioridad sobre Baal. Los profetas de Baal oraron en vano para que Baal enviara fuego del cielo y consumiera su sacrificio, mientras que Elías, en nombre del Señor, oró y el fuego divino consumió su sacrificio, demostrando el poder de Dios. La adoración a Baal representaba apostasía y rebelión contra Dios. A menudo, los israelitas alternaban entre la adoración a Baal y la adoración a Dios, lo que llevaba a conflictos y desobediencia a los mandamientos del Señor. La idolatría a Baal se caracterizaba por rituales sensuales, culto a dioses de la fertilidad y actos inmorales, todo lo cual iba en contra de las enseñanzas de Dios. Profetas como Elías y Eliseo se enfrentaron a esta influencia y buscaron restaurar la adoración exclusiva a Dios. En última instancia, la idolatría a Baal y la influencia de cultos paganos fueron responsables de gran parte de la apostasía y decadencia espiritual en Israel. La Biblia condena repetidamente estas prácticas y advierte contra la idolatría y la desobediencia al Dios verdadero. Por lo tanto, la historia de Baal en la Biblia sirve como un recordatorio de las tentaciones de la idolatría y la importancia de obedecer a Dios, que es soberano y verdadero. También destaca la acción de los profetas, que se levantaron en defensa de la fe y la adoración a Dios. La historia de Elías, el profeta de Dios, es una narrativa fascinante en la Biblia que demuestra la realidad del poder de Dios y su respuesta a la oración sincera. Elías vivió en tiempos turbulentos, cuando la adoración a Baal y la apostasía eran generalizadas en Israel. En medio de la influencia de Baal que permeaba la nación, Elías recibió una palabra del Señor. Dios le dijo que confrontara al rey Acab y anunciara una terrible sequía como juicio por la idolatría y la desobediencia del pueblo.
A pesar de ser un hombre común, sujeto a las mismas debilidades que cualquier persona, Elías era un hombre de oración fervorosa. Oró para que la lluvia cesara y la tierra padeció una sequía por 3 años y medio, demostrando que el Señor estaba vivo y que Elías era su profeta. Sin embargo, Elías no era solo un hombre de oración, también era un hombre de acción. Se enfrentó a los profetas de Baal y desafió al rey Acab en un dramático desafío en el Monte Carmelo con valentía y fe. En ese momento crucial, Elías llamó fuego del cielo que consumió el sacrificio en el altar, demostrando así el poder de Dios. La historia de Elías nos recuerda que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero. A pesar de enfrentar oposición y persecución, Elías permaneció firme en su fe y en la convicción de que Dios estaba con él. Su historia subraya la importancia de la oración fervorosa, la obediencia a Dios y el testimonio valiente de nuestra fe, sin importar las circunstancias. Además, ilustra cómo Dios está dispuesto a demostrar su poder y responder a las oraciones de su pueblo cuando éstos buscan sinceramente su rostro. La vida de Elías es un testimonio de la realidad del Dios vivo y un ejemplo inspirador de cómo la fe y la obediencia pueden superar la idolatría y la adversidad. A través de Elías, Dios mostró que está vivo y que sus profetas son instrumentos de su voluntad. Que la historia de Elías nos anime a buscar a Dios sinceramente, a orar con fervor y a permanecer fieles, sin importar las circunstancias. En 1 Reyes 18:1-40 podemos explorar más a fondo la historia de Elías y su viaje espiritual. La historia del Monte Carmelo es uno de los eventos más emocionantes y dramáticos de la Biblia, que demuestra el poder de Dios y la valentía de Elías, el profeta elegido por Dios para enfrentar la adoración a Baal en Israel. La escena estaba preparada en el Monte Carmelo con 850 profetas de Baal, profetas de Acaz, todos al servicio de la reina Jezabel y del rey Acab. El pueblo de Israel estaba dividido entre adorar al Señor Dios y a Baal, y Elías desafió a la nación a tomar una decisión. Con una pregunta incisiva, Elías cuestionó a la multitud silenciosa. ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. 1 Reyes 18:21. Frente a una audiencia expectante, Elías propuso una prueba. Cada lado debía preparar un sacrificio en el Monte Carmelo, pero nadie debía encender el fuego. Invocaron a sus dioses y el Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal pasaron horas en fervorosa adoración, gritando, bailando e incluso autolesionándose para obtener una respuesta de su Dios, pero nada sucedió. Con sarcasmo, Elías sugirió que tal vez Baal estaba dormido. En marcado contraste, Elías preparó el altar del Señor, pidió que fuera inundado con agua 3 veces y oró humildemente al Dios de Abraham, Isaac e Israel. En respuesta a la oración de Elías, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras del altar e incluso el agua que llenaba la zanja alrededor del altar. Fue un milagro. Impresionante fue el episodio que demostró la soberanía del Señor Dios. El pueblo de Israel, testigo del poder de Dios, proclamó de inmediato: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. La idolatría y los profetas de Baal fueron derrotados, y Elías ordenó que fueran arrestados y ejecutados. Este episodio en el Monte Carmelo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo responde a la fe y a la oración fervorosa. Elías demostró valentía y confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a una gran adversidad. Esta historia nos recuerda que cuando buscamos sinceramente a Dios y confiamos en Él, Él revela su poder de manera extraordinaria.
La historia del Monte Carmelo nos inspira a permanecer fieles al Señor, a no dudar entre dos pensamientos y a confiar en que Dios está vivo y es soberano en todas las circunstancias. Si deseas profundizar más en esta emocionante historia, puedes leer el relato completo en 1 Reyes 18 en la Biblia. La Biblia está llena de historias fascinantes y lecciones profundas, y el enfrentamiento en el Monte Carmelo es un ejemplo increíble de cómo Dios demostró su poder y soberanía. Este relato nos muestra que Dios está vivo y activo, y que responde a la fe y a la oración fervorosa. En este episodio, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en un duelo de adoración, y Dios responde con fuego del cielo, confirmando su supremacía. Elías, con valentía y confianza inquebrantable, prepara un altar para el Señor Dios y pide que sea empapado con agua. Ora al Dios de Abraham, Isaac e Israel, demostrando su fe inquebrantable en Dios. En respuesta a esta oración, el fuego del Señor desciende del cielo y consume el sacrificio, la leña, las piedras del altar e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. Es un milagro impresionante que lleva al pueblo de Israel a proclamar: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías no solo demuestra el poder de Dios públicamente, sino que también ora en privado 7 veces antes de que comience a llover, mostrando que Dios responde a la oración fervorosa. Además, en el pasaje del Nuevo Testamento, Jesús se enfrenta a los fariseos que lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú, una referencia a Baal-Zebú, un dios filisteo. Jesús defiende su ministerio y argumenta que el poder detrás de sus acciones es el Espíritu Santo, no Satanás. Estas historias nos recuerdan que Dios está vivo, que responde a la fe y la oración, y que su soberanía es indiscutible. También nos advierten contra la idolatría y la adoración a dioses falsos, recordándonos que no debemos involucrarnos con los demonios. Estas lecciones nos inspiran a buscar a Dios con fe y a reconocer su soberanía en nuestras vidas. Siempre recordemos que Dios está vivo y activo, listo para responder a las oraciones de aquellos que lo buscan sinceramente. 1 Reyes 18, Mateo 12, 22, 37, 1 Corintios 10, 20. La historia de Elías en el Monte Carmelo también destaca la importancia de la fe, la confianza en Dios y la adoración exclusiva a Él. Elías desafió al pueblo de Israel a elegir entre el Dios verdadero y Baal. La historia muestra que Dios responde a la fe y al compromiso de su pueblo. Cuando el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio, el pueblo reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Esta narrativa nos enseña la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y oposición. Al igual que Elías, podemos confiar en que Dios demostrará su poder en nuestra vida cuando lo busquemos con fe y sinceridad. El pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús confronta a los fariseos nos recuerda la importancia de discernir los espíritus y conocer la obra del Espíritu Santo. Jesús advierte que blasfemar contra el Espíritu Santo es imperdonable, destacando la gravedad de atribuir las obras de Dios a Satanás. Esto nos anima a ser cautelosos en nuestros juicios y a buscar la orientación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En cuanto a la referencia de Pablo en 1 Corintios 10:20, él advierte a los cristianos que no participen en prácticas idolátricas. Detrás de los ídolos están los demonios. Esto subraya la importancia de la adoración exclusiva a Dios y de renunciar a cualquier forma de idolatría. Estas historias de la Biblia nos enseñan importantes lecciones sobre la fe, la adoración a Dios y la importancia de discernir los espíritus. Nos recuerdan que Dios está vivo, que su soberanía es incuestionable y que responde a aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. Que estas lecciones nos inspiren a buscar a Dios de todo corazón y a vivir de acuerdo con sus principios.
Con cada chispa crepitante del fuego celestial en el monte Carmelo, la multitud de Israel quedó en asombroso silencio, maravillados ante el poder indiscutible del Dios vivo. El rugido del fuego consumiendo el sacrificio reverberaba en los corazones de los presentes. Los profetas de Baal, antes tan llenos de arrogancia, caían de rodillas en temor repentino. Reconocían la superioridad del Dios de Elías. En medio del triunfo y la victoria, Elías, con su confianza inquebrantable y su fe ardiente, miró al cielo en agradecimiento. Sabía que ese momento no solo era una muestra de la supremacía de Dios, sino también una lección para todos los presentes y para las generaciones venideras. Era un recordatorio de que no importa cuán desafiante sea la situación, Dios siempre está dispuesto a manifestar su poder a aquellos que confían y buscan sinceramente su rostro. Después de este evento milagroso, las palabras de Elías resonaron en toda la tierra de Israel. Animó al pueblo a dejar atrás la idolatría y a seguir al Dios verdadero con corazones sinceros y devotos. El mensaje de Elías se extendió como un fuego, avivando la fe de los creyentes y recordándoles que, aunque las tormentas de la vida amenacen con apagar su luz, la fe y la confianza en Dios siempre iluminarán el camino. La historia del Monte Carmelo no fue solo un evento aislado, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración. Las generaciones futuras encontraron en ella el coraje para enfrentar sus propios desafíos, recordándoles que servir a Dios con integridad y fe inquebrantable trae consigo la promesa de su poder divino. A medida que las personas reflexionaban sobre la valentía de Elías y la firmeza de su fe, surgía un renovado sentido de esperanza y determinación. Las lecciones aprendidas en ese monte sagrado se grabaron profundamente en los corazones de aquellos que las escucharon, sirviendo como faro en los momentos oscuros y guía en los tiempos de confusión. La historia de Elías en el Monte Carmelo se convirtió en un legado eterno de confianza, valentía y devoción, una historia que perduró a través de los siglos, inspirando a innumerables almas a buscar a Dios con sinceridad y a enfrentar sus propósitos. Monte Carmelo también sirvió como una advertencia solemne. Cada vez que el pueblo de Israel se encontraba tentado a desviarse del camino de Dios, recordaban el fuego divino que consumió el sacrificio en ese monte. Era un recordatorio de que Dios no tolera la idolatría ni la apostasía. En las noches estrelladas de Israel, las personas miraban hacia el Monte Carmelo con reverencia, recordando el poder sobrenatural de Dios que había descendido allí. Cada chispa del fuego del cielo se convertía en una promesa de que Dios está vivo, atento a las oraciones de su pueblo y dispuesto a intervenir en sus vidas cuando ellos buscan su rostro con sinceridad. Así, la historia de Elías en el Monte Carmelo se convirtió en una leyenda sagrada, un faro de esperanza y un recordatorio perenne de que Dios está siempre presente para aquellos que confían en Él. Cada generación que escuchaba esta historia era renovada en su fe y fortalecida en su determinación de servir al Dios verdadero. En los corazones de los creyentes, la historia del Monte Carmelo se convirtió en un testimonio vibrante de la realidad del Dios vivo, un Dios que responde con fuego del cielo a las oraciones fervorosas y la fe inquebrantable. En los momentos de duda y desesperación, la gente encontraba consuelo y aliento en la historia de Elías, recordando que, así como Dios había intervenido en el pasado, también lo haría en su presente y futuro. Y así, la llama de la fe seguía ardiendo, iluminando los corazones de aquellos que se atrevían a creer en el poder sobrenatural de Dios, tal como se manifestó en el Monte Carmelo. La historia de Elías se convirtió en un legado inmortal de fe, valentía y confianza en Dios, una historia que continuaba inspirando a las generaciones venideras a confiar en el Dios que responde con fuego del cielo
cuando lo buscan con todo su corazón.